6:29 de la mañana, como lo hemos venido haciendo en estos recientes días. En cada programa dedicamos un tiempo para conversar con los aspirantes a la presidencia. Y hoy le toca a Luis Eduardo Martínez Hidalgo, ingeniero agrónomo con estudios de posgrado en la University of Miami, Master of Science in Project Management y Master en Business Administration, doctorado en contencioso administrativo de la Universidad Nueva Esparta, doctor honoris causa de la Universidad Bicentenaria de Aragua, diputado a la Asamblea Nacional en 2020 por el Estado de Aragua, o desde 2020 por el Estado de Aragua, primer vicepresidente de la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación, candidato para las elecciones presidenciales de Venezuela 2024. Luis Eduardo Martínez, bueno, como se dice por allí, llegó la hora de la verdad. Yo quisiera tu mensaje para los venezolanos en medio de las naturales tensiones y la ansiedad. Tú como un político con experiencia, ¿cómo asumes este proceso y además en la primera persona de la responsabilidad como candidato? Feliz día para todos, Eduardo. Contentísimo de estar contigo. Permíteme resumir en pocas palabras lo que para mí es lo más importante. Preservemos la paz, que esta sea una jornada de paz, que esta sea una jornada de participación, la del 28 de julio, pero que más importante que ese día lo sea el 29 de julio, cuando todos, las familias venezolanas, podamos reencontrarnos y podamos garantizar juntos sacar el país adelante. No hay nada más importante que la paz. Ayer me reuní con la delegación del Centro Carter y cuando me pidieron, igual que tú, que resumiera en poquísimas palabras que eran para mí lo más importante, le señalé preservar la paz. En esa misión de preservar la paz, ¿qué es lo más importante que debemos cuidar? ¿Dónde están las zonas más sensibles de este proceso? Que el acto de votación el 28 sea fiable, sea expedito, sea amigable, que el escrutinio sea tan rápido como técnicamente sea posible, que el Consejo Nacional Electoral anuncie los resultados temprano, que se auditen sin mayores problemas las mesas de votación que han sido seleccionadas para tal, que bordea el 50% del total de 30.000 mesas que hay en Venezuela, y que luego de anunciados los resultados, todos, cualquiera que sea aceptemos lo que los venezolanos decidieron, para que podamos a partir del día siguiente, reencontrándonos, hacer lo que queremos de Venezuela, que sea, yo lo digo y lo digo con convicción, el mejor país del mundo. Fíjate, a propósito de la paz, debemos entender el 28 de julio, este domingo, como parte de un proceso muy complejo. Tú que eres un político que has estado muy pendiente precisamente de la paz, de la reconciliación, del diálogo, de la negociación y los acuerdos posibles, ¿cómo evalúas la cosecha hasta ahora de todos esos esfuerzos y cómo pones esto en perspectiva? Hasta esta hora, y digo hasta esta hora porque en Venezuela todo puede cambiar de un minuto para otro, lo que se ha venido conversando, lo que se ha venido dialogando, lo que se ha venido negociando, aunque a mí no me gusta mucho la palabra negociar, en la práctica lo que se ha hecho ha garantizado que una playa de opciones, tanto las opositoras como el oficialismo, de candidatos, de partidos políticos, se hayan inscrito para participar, para por la vía electoral dirimir nuestra diferencia. Han hecho con algunos contratiempos o con muchos contratiempos, incluso su campaña electoral, hemos llevado nuestro mensaje a todo el país, hemos logrado motivar a los venezolanos y todo apunta a que dentro de pocas horas, cerrada la campaña electoral, al día siguiente se van a instalar las mesas de votación y el día domingo se votará. Eso para Venezuela es bien relevante. Alguna gente ha acuñado una frase: el domingo tenemos una cita con la historia. Y si bien pudiera parecer grandilocuente la expresión, es así, porque los venezolanos, y no importa de quién es la responsabilidad, la gran mayoría se había apartado de la ruta del voto, habían optado por la abstención, habían en los últimos procesos electorales hecho del quedarse en su casa una especie de manera de protestar por el estado de cosas
Y eso cambió la clave de cualquier democracia en el mundo, es la participación popular en elecciones, sí, también la participación en distintos tipos de procesos políticos, gubernamentales, pero el fundamento está en el voto. Cuando Gallego fue electo presidente, votó poco más del 90% del electorado. Betancur cosechó un porcentaje similar en esas elecciones, votó una gran mayoría. Hoy, después de procesos electorales marcados por 60, 55, 56, nunca menos de 50% de la abstención, son los últimos porcentajes en Venezuela de elecciones presidenciales, regionales, parlamentarias, todo apunta a que vamos a tener un número importantísimo de votantes. Entonces, con todos los contratiempos, yo diría que lo más importante es el rescate del valor del voto y la convicción de que es votando cómo puede cambiar el país. Hablando de rescate, de cambio de país, de la paz, ¿cómo visualizas la convivencia de toda la clase política en entrega directa con las necesidades de la gente a partir del 28, independientemente de cuál sea el resultado? Porque, oye, pareciera que hay que trabajar mucho ese terreno, ¿no? Muchísimo, muchísimo. No luce fácil porque a pesar de lo que se diga, yo estoy convencido que en Venezuela hay dos países. Parafraseando a Gaitán, hay un país político y hay un país nacional. Ayer me llamaba la atención un grupo de señoras con quien casualmente coincidí. Falleció un familiar y fui a la iglesia, a la misa, y entonces conversábamos y me decían, caramba, pero es que uno no siente que hay ambiente electoral, no es como antes con la campaña. Y yo me quedé asombrado, porque uno sumergido en la campaña cree que la mayoría de los venezolanos, por no decir todo, están también sumergidos. ¿Cuándo son las elecciones? Y se me hicieron la pregunta, además, una señora vecina, bien formada, un par de ellas profesionales universitarios, yo me quedé absolutamente abismado. Pero eso demuestra lo que hemos visto en muchos estudios, que la gran mayoría de los venezolanos no está pendiente del quehacer político, está pendiente de sus propias necesidades, de sus problemas. Entonces, esa diferencia que hay entre el país político y el país nacional, un país nacional que está preocupado de sus realidades, de que las cosas mejoren, de superarse, de que sus muchachos vuelvan, y el país político que muchas veces solamente se ocupa de sus propios intereses y de permanecer en el poder o llegar al poder. Entonces nos va a obligar a trabajar mucho. Este país no sale adelante, Eduardo, si no dejamos atrás tantas peleas y tantas confrontaciones. Son años y años, y ni siquiera voy a decir 25 años de pelea. En estos días revisaba con un historiador, y cuando uno se pone a repasar la historia de Venezuela, por cierto, hoy hay 2 aniversarios importantes, 3. El aniversario del natalicio del Libertador, el aniversario de la batalla naval del lago de Maracaibo y con ella el aniversario de la Armada venezolana. Aprovecho para felicitar a todos los hombres y mujeres de la Armada venezolana, tropas alistadas, profesionales, cadetes, oficiales de variado rango. Pero a lo largo de la historia de Venezuela ha sido la confrontación, muchas veces estéril, la que ha marcado la pauta y la que nos ha conducido a esta situación. La independencia sí era importante, pero en la independencia la mitad de la población aproximadamente murió y se arruinó. En la guerra federal una tercera parte. En el siglo XIX 54 revoluciones, guerras, guerritas. En el 20 siguieron los enfrentamientos y en el 21 también. Así que este país pudiera ser muy distinto, y va a ser muy distinto si en principio la clase política entiende que el 28 de julio se cierra un capítulo. Y cualquiera que sea el resultado, tenemos que disponernos, reitero, hasta el cansancio, de poner los enfrentamientos y ponernos a trabajar todo lo que sea posible juntos. Ojalá que todos lo entiendan así. Amigo, estamos escuchando al candidato presidencial Luis Eduardo Martínez Hidalgo. De acuerdo con las encuestas, las dos únicas... Creo que no podemos hablar de ellas, Eduardo, respetando la ley. Pero te quería decir, no voy a hablar de cifras, pero tienden a polarizar la oportunidad en dos figuras. ¿Cuál es el sentido que tú le das a tu candidatura? Porque uno compite con la intención de ganar. ¿Tienes la posibilidad, tú sientes que tienes la posibilidad de ganar? ¿Hay un sentido que tú le has dado a tu candidatura más allá de ganar?
No solamente creo que voy a ganar, sino estoy trabajando para ganar. Tú tienes la convicción de que vas a ganar. Pues claro. A esta hora. A esta hora yo tengo la convicción que voy a ganar y estoy trabajando para ganar. Pero no solamente estoy trabajando yo. Están trabajando las varias organizaciones políticas que me acompañan. 2 de ellas con una historia importante en la política reciente de Venezuela. Por vez primera en muchos años, Acción Democrática y COPEI juntos apoyan a un militante en la candidatura presidencial, pero además se sumaron otras organizaciones que otra vez nos enfrentaron férreamente como bandera roja. ¿Qué digo con esto? Que demostramos nuestra capacidad de conciliar y de unir, de consensuar, que es fundamental en la vida futura de Venezuela. Luego está un hecho que reflejan las imágenes una y otra vez. Yo he recorrido 3 veces el país y es creciente la simpatía que recogemos a lo largo de Venezuela. Hoy van a realizarse en Caracas 2 actos que son muy significativos, son nuestros cierres de campaña. El primero de ellos va a ser en Petare, bueno, tú lo sabes, ese es el sector popular más grande de Latinoamérica y el segundo más grande del mundo. Allí entran muy pocos sectores opositores. Anoche estuvimos trabajando, bueno, anoche no, hasta las 3 de la mañana montando la tribuna, instalando todo lo que va a ser el acto. Y la gente de Petare con aquel cariño, que fue el mismo cariño que la gente de Petare nos recibió hace 2 semanas, donde hacía 21 años la oposición no hacía ningún acto, pero simultáneamente el acto de Petare es promovido por Acción Democrática, pero simultáneamente COPEI iba a realizar un segundo acto en el Parque Francisco de Miranda. Nosotros hoy vamos a reunir miles de personas que van allá, que llegan allá, que llegan a esos sitios también convencidos de nuestra opción. ¿Por qué? Porque representamos, reitero, a 2 partidos históricos, porque tenemos un programa de gobierno, porque hacemos una serie de propuestas, porque tenemos experiencia y porque tenemos credenciales. Y mi mayor participación en este proceso, yo estaría feliz si contribuye a que, otra vez, y perdona la insistencia, me convierto en un elemento moderador para que la paz sea la constante y para que después del 28 de julio podamos influir para que en consenso podamos sacar el país adelante. Luis Eduardo Martínez Hidalgo nos acompaña en la próxima parte. Quisiera que me contaras cómo has visualizado tu propuesta para el país en caso de convertirte en presidente. ¿Quién es la gente que te acompaña? ¿Cómo has transitado ese camino de la planificación que el país mucho lo valora? Amigos, volveremos.